La gracia con la cual vamos a recibir la palabra en esta mañana. Le invito para que disponga su corazón, disponga su mente, revise que su celular no esté distrayéndole. Permítale al Espíritu Santo que ministre su vida y su corazón en esta mañana. Vamos a orar. Padre bondadoso y eterno, agradecemos la oportunidad y el privilegio que nos das de ser tu pueblo, de ser tu iglesia, de ser tu nación santa, Señor Dios de la gloria. He aquí un terreno fértil para tu palabra, Señor Dios de los cielos. Haz que esta palabra se siembre en nuestros corazones, se siembre en nuestra mente y pueda crecer y dar frutos sobrenaturales, frutos al 100, al 1 y al 1000, Señor Dios de la gloria. Padre, no nos dejes salir igual que como entramos, Padre de la gloria. Transfórmanos, Señor, transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestra manera de ser, Padre de los cielos. Ilumínanos con tu palabra, ilumínanos con el poder de tu Espíritu Santo y que en esta mañana compartamos el poder de tu gracia conforme a tu bondad y a tu amor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a disponernos para estudiar o continuar haciendo el estudio que estamos haciendo de la armadura de Dios. Yo creo que en los últimos domingos que hemos estado estudiando esta palabra, ha sido de gran bendición para nosotros poder estudiar esta palabra porque ha implicado entrar a profundidad en esto de los temas de la guerra espiritual tan especialmente, tan profundamente. No sé si a usted le habrá impactado algo, pero personalmente a mí me ha llamado la atención muchísimo la riqueza espiritual que tiene este texto de Efesios capítulo 6. Tanto así que lo hemos podido estudiar a lo largo de casi ya 4 domingos más o menos sobre este tema de la lucha espiritual. El tema de hoy lo he titulado Mente, Palabra y Oración. Una conexión de seguridad. Mente, palabra y oración, una conexión de seguridad. Y cuando hablamos de esto, estamos haciendo referencia a lo que vamos a continuar estudiando en esta mañana de Efesios. Vaya conmigo a la palabra, Efesios capítulo 6. Y vamos a leer verso 17 hasta el verso 20. Efesios capítulo 6, verso 17 hasta el verso 20. Dice la palabra del Señor: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Al mirar este texto, vamos a recordar un poco acerca de lo que hemos estudiado. Vemos la conexión tan fuerte que tiene con los demás pasajes que hemos estudiado desde el versículo 10. Recuerden que la Biblia nos llama a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, como una especie de preparación física para ponernos la armadura de Dios. Sin el poder ni la fuerza de Dios, esa armadura no tiene como por sí misma la capacidad de protegernos. Voy a colocar un ejemplo. A un cristiano que no ora y que no estudia la palabra, no le sirve mucho que tenga una Biblia para que lo defienda, porque la Biblia por sí misma no va a hacer nada. Es como el típico religioso tradicional que tiene su Biblia en un atril en la sala, en el Salmo 91, para que lo proteja. Ahí no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no se está poniendo eso como si fuera una convicción de que Dios es mi refugio, mi fortaleza, sino que lo tengo ahí como un fetiche, como un amuleto de suerte, y la Biblia no es amuleto de suerte. Entonces, por eso es muy importante primero la preparación
que nosotros debemos tener. Y luego nos dice el versículo 11, ponernos toda la armadura de Dios, porque hay que estar firmes y hay que resistir las acechanzas de las huestes espirituales de maldad, del diablo, del enemigo. Y nos dice por allá en el versículo 14 que nos tenemos que poner la verdad en la cintura. Y en el versículo 15 nos dice que nos tenemos que poner el calzado de la presta del evangelio, es decir, estar preparados para llevar el evangelio a las personas de afuera. Y también nos dice, que eso fue lo que estudiamos estos 8 días, que nos tenemos que poner un escudo, que se llama el escudo de la fe, para que podamos ¿qué? Resistir los dardos de fuego del enemigo o del maligno. Sin un escudo quedamos vulnerables, quedamos desprotegidos, quedamos expuestos a que cualquier ataque del enemigo nos llegue directamente a nosotros. Pero para eso son los escudos. Ahora, hoy empezamos a analizar desde el versículo 17 y a mí me llama mucho la atención que en el versículo 17 el Señor dice: y tomad el yelmo de la salvación. Vamos a empezar por ahí, por el yelmo. En el lenguaje nuestro, nosotros no utilizamos la palabra yelmo, porque es un lenguaje más bien de un español más bien antiguo. Pero en nuestro idioma sería un casco. ¿Cuántos manejamos moto aquí? Amén. ¿Para qué sirve el casco? A mí me parece curioso que algunos manejan con el casco aquí en el codo. Pues si se cae, es muy probable que el codo se proteja. Pero ¿para qué sirve el casco? ¿Para proteger el codo o para proteger la cabeza? ¿Cierto? De hecho, hace poco escuché yo de alguien en donde yo estoy laborando, un estudiante que me contó que sufrió un accidente de tránsito. Ella, allá en ese lugar donde yo trabajo hay muchas motos, y me dice el domingo en la mañana, ella iba a trabajar, pues ella trabaja en una panadería, un restaurante, no sé, y un tipo ebrio y seguramente drogado iba a toda velocidad y los embistió en su moto. Y ella cayó, voló por allá y cayó, y el golpe lo recibió en la cabeza porque ella no llevaba casco ese día. Quedó inconsciente casi como 3 días, privada completamente. Cuando volvió en sí, algunas cosas no las recordaba bien. Y me dice ella que tuvo un lapso de tiempo que se le olvidaban las cosas. Entonces miren cuán delicado puede ser uno andar sin protección en la cabeza. Y a veces pues a mí me preocupa sobre todo, aquí en Medellín ya se está volviendo común. En los pueblos es muy común que la gente no use cascos. La gente piensa que esos son accesorios para la policía, que los pare la policía. Pero eso es digámoslo así, dejo entre comillas, eso es un mal necesario. ¿Por qué? Porque si uno se cae en una moto y se golpea la cabeza, pues la cabeza no va a sufrir el golpe que sufriría sin el casco, sin la protección. Entonces, ahí hay un asunto, y es que cuando habla de yelmo, cuando habla del casco, generalmente el casco el soldado se lo ponía ¿en dónde? En la cabeza. Es una protección esencial y me parece importante profundizar en esto porque uno de los campos de batalla más fuertes de la vida del cristiano es el campo de la mente. Es el lugar más vulnerable que nosotros tenemos, la mente. Porque sabe que nosotros a veces cuando estamos con apegos emocionales los cambiamos por otras cosas o por otras personas o nos desapegamos simplemente. Pero cuando hay argumentos en la mente o cuando faltan argumentos en la mente es cuando empiezan a haber problemas personales, espirituales, familiares, sociales, etc. Es en la mente un lugar clave para el desarrollo de la fe. Y nos dice que el casco de la salvación. Voy a volver al tema de la mente. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado sin pensar? Hemos dicho cosas sin pensar porque estaba nervioso, porque estaba rabioso, porque estaba enojado, porque estaba eufórico. Dije y ¡pum! Lancé una palabrota así sin pensar.
Yo creo que aquí nadie se salva. Todos de una u otra manera hemos cometido ese error de hablar emotivamente hablando. Porque recuerden que estamos hablando de mente, palabra y oración. Mente, palabra y oración. Y muchas veces, muchas desgracias, muchas amarguras en nuestras vidas o en las vidas de otros son el resultado de una mente que no estaba preparada para esa situación. Muchos de nosotros tenemos todavía en nuestra mente el recuerdo de palabras que nos dijeron adultos, padres, madres, cuando estábamos pequeños, y se nos quedó esa impronta en nuestra mente. A muchos les decían brutos, a otros les decían animales, a otros les decían usted no sirve para nada, y eso se quedó allí en la mente. Por eso la palabra que estamos estudiando hoy nos está llamando urgentemente la atención acerca de ponernos el escudo o la protección de la mente. Diga conmigo, la mente. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la mente nos puede jugar sucio a nosotros mismos. A veces no, como decía el apóstol Pablo, hago el mal que no quiero y trato de hacer el bien que quiero, pero no hago el bien sino el mal que no quiero. Y eso suele suceder muchísimo en nosotros. A nivel de fe, nuestra mente funciona con argumentos lógicos. Es decir, cada uno de nosotros operamos con base en argumentos lógicos. Si usted considera que algo está bien para su vida, usted lo vive, lo asume. Pero si usted considera que algo no está bien para su vida, simplemente no lo asume. Por ejemplo, cuando usted le va a hablar a alguien de Dios, su argumento tiene que ser tan convincente, que la persona se dé cuenta que lo que usted dice es verdadero y es lógico. Pero hay un problema, que si nosotros no estamos convencidos de lo que estamos diciendo, difícilmente vamos a convencer al otro de lo que estamos diciendo. ¿Sí me hago entender en esto? Porque para poder tener autoridad, cuando yo digo las cosas o cuando yo predico el evangelio, yo tengo que estar convencidísimo de estas cosas. A mí me impacta, por ejemplo, algunos fanáticos religiosos de sectas que se paran en las esquinas a proclamar sus dioses, o algunos fanáticos religiosos de doctrinas religiosas que se paran en lugares públicos a proclamar sus dioses, sus divinidades. Y no es que los admire por lo que hacen, es que me asombra porque ellos, estando en un camino equivocado, hacen el esfuerzo por buscar adeptos, y nosotros que estamos en el camino correcto no queremos salir ni siquiera a la puerta de la casa a decirle a la gente que hay una buena nueva que les está esperando a ellos también. Nosotros deberíamos de ser, como dice la palabra, la sal de la tierra, la que impacte la tierra con argumentos de Dios, pero con argumentos de convicción. Diga conmigo, convicción. Ahora, cuando hablamos del yelmo, en la primera parte, hay varios textos en la Biblia que nos hablan de la mente. Vamos a mirar, sin perder, Efesios 6. Vamos a mirar Efesios 4. Efesios capítulo 4, verso 23. Efesios capítulo 4, versos 23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, que hay que entender que nuestra mente debe estar dispuesta cada día para ser renovada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted se tiene que levantar todos los días con esa mentalidad de que Dios tiene que renovar su mente ese día. Porque si no, le va a pasar
lo que le pasa a muchos religiosos que pasan 15, 20, 30 años en una iglesia con el mismo pensamiento rayado, de que si la mujer no usa falda se condena, de que si la mujer se pinta se condena, de que si la mujer se pinta el cabello se condena. Todos esos son discursos heredados de tradiciones religiosas que no tienen fundamento bíblico. Yo sé que por esto muchos me van a dejar de seguir en Facebook, pero es que yo no estoy para ser popular, sino para decir la verdad. La Biblia no establece un estándar de moda o de belleza. Dice que debemos ser pudorosos con nuestra manera de vestir y de ser, pero no nos habla ni de aretas, ni de perfumes, ni de peinados, ni de cosas así, sobre todo en nuestra época. Pablo se advirtió en la época de él, le advirtió a unas mujeres, cuidado con peinarse como se peinan las prostitutas. Eso le dijo Pablo, esa es la expresión. Le dijo a las hermanas de la iglesia, no se peinen como se peinan las prostitutas, porque eran peinados especiales elaborados para los dioses. Por eso decía Pablo eso. Pero entonces la gente de hoy piensa que si la mujer se pone tales cosas en el pelo, no, esto ya es mundano, entonces van a ir al infierno. Qué tristeza, cuando hay una mente tan cerrada, perdonen que le digan tan obtusa, que piensa así. Pero bueno, cerremos. Conforme a la mente de Cristo, porque ese es otro pasaje bíblico. Dice Hebreos 8, vamos a Hebreos 8, versículo 10, sin perder Efesios. Hebreos capítulo 8, verso 10, dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿en dónde? En la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré para ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Dónde pone el Señor la ley? ¿Dónde? En la mente. En la mente tiene que estar la convicción de la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La convicción de su palabra. Por eso, cuando nosotros estamos actuando de una u otra manera, hay una vocecita por allá que nos dice: oiga, cuidado. Acuérdense que la Biblia dice que no podemos hacer eso. ¿Sí o no? ¿A cuántos les ha tocado? Recuerde que la palabra de Dios dice que no puede hacer eso. O también nos dice esa misma vocecita: recuerde que la Biblia dice que usted lo puede hacer. Hágalo. ¿Sí o no? Lo que llamamos nosotros la voz de la conciencia. Las personas del mundo que no conocen de Dios, y esto es algo que nos habla de la imagen y semejanza de Dios. Las personas del mundo que no conocen de Dios, ellos no tienen ese tipo de conciencia. Ellos tienen una conciencia más básica, más elemental, que a ellos les dice: ¿está bien o está mal? No más. Pero ¿conforme a qué? A principios generales de vida. Por ejemplo, usted le pregunta a cualquier persona de la calle: ¿matar es malo? Va a decir: eso es malo. O algunos van a decir: eso depende. Ya uno sabe que la conciencia de esa persona está pervertida. Pero la generalidad dice: eso es malo. ¿Robar es malo? La mayoría de las personas dicen: claro, eso es malo. Y aquel que dice: eso depende, quiere decir que tiene una conciencia pervertida. Pero la generalidad es que desde pequeños cada ser humano nace con ese chip, con esa capacidad de discernir lo bueno y de discernir lo malo. Esa es la conciencia moral. Pero nosotros venimos a Cristo y según la palabra, según lo que estamos estudiando hoy, Él pone en nuestra mente su ley, su palabra. Y por eso dice el apóstol Pablo una frase muy sabia que me parece muy interesante y ojalá lleguemos allá. Y es: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué bueno que entendamos esto.
Si sabemos que Cristo vive en nosotros, entonces, ¿qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? Este texto que estamos estudiando de Efesios capítulo 6, verso 17, está arraigado, vamos a Isaías 59, verso 17. Y le voy a enseñar un secreto muy interesante. Isaías 59, verso 17. Dice el verso 17, pues de justicia, Isaías 59, 17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Miren ustedes tan interesante esto. Es decir, que la mente de Dios es una mente que está siempre preparada. ¿Cuántos dicen amén? Siempre está preparada. El ejemplo más claro lo vemos cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado allí por Satanás. Y no crean que fue tentado solamente 3 veces. Él fue tentado muchas veces. Lo que pasa es que la Biblia solo relata esas 3, que son como las claves del ministerio de Jesús. Y lo empezó a tentar primero con el poder. Porque Satanás le dijo a Jesús, ¿usted tiene hambre? Pues usted tiene la solución en sus manos. Usted coja una piedra y digas, conviértete en pan. ¡Prim! Y la piedra se va a volver pan. Es más, va a estar fortificada de hierro y todos los minerales que tiene la piedra. ¿Cierto? Pero Jesús, como tenía la mente de Dios, como tiene la mente de Dios, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya viene después la segunda tentación. Lo lleva a un monte muy alto. Bueno, ahí me perdonan si pierdo el orden. Y le muestra todos los reinos. ¿Cierto? Y le dice usted, mire, todos estos reinos se los voy a dar a usted si usted postrado me adora. Y vuelve y le saca a Jesús la palabra, porque él tenía la mente de Dios. Solo al Señor tu Dios adorarás, y al solo servirás, a nadie más. Y luego lo lleva al pináculo del templo, allá a la parte más alta del templo, como decíamos nosotros, la torre. Y le dice, salte. Y dice la Biblia que sus ángeles van a enviar y lo van a coger en el aire y lo van a bajar suavecito, porque eso dice el Salmo 91, ¿cierto? Y luego Jesús vuelve con la palabra en su mente y dice, no tentarás al Señor tu Dios. Esa es la mente de Dios. Ahora, si usted y yo estamos en una lucha, la pregunta es, ¿cuánta capacidad tenemos de responder a los ataques del enemigo? Con nuestra mente, con nuestra mente. ¿O será que somos de los que hacemos, eso es una figura caricaturesca? No sé si han visto las caricaturas que llega el avestruz y que del susto mete la cabeza en la tierra. ¿Han visto? ¿O somos de los cristianos que metemos la cabeza en la tierra del miedo? Ay, ya vino el enemigo, qué miedo, me va a atacar, me va a atacar. ¿Será que sí? ¿O será que estoy suficientemente preparado con el casco de la salvación para repeler el ataque del enemigo? Porque hay otra cosa interesante. Sin la mente, el cuerpo no funciona. ¿Amén o no amén? Muchas personas han sufrido accidentes que las ha dejado en estado de coma, un estado vegetativo. Y uno de esas personas, y esas personas no reaccionan. Y están vivas solo porque su cuerpo, su corazón, sus pulmones siguen funcionando. Pero su cerebro está muerto. De hecho, por eso muchas personas le dicen a los médicos que ya no lo quieren tener más así. ¿Para qué? Si no se va a recuperar, entonces que le apliquen una medicación para que termine de fallecer. Lo que llaman la eutanasia, aunque no debería ser así. Ahora,
¿qué sucede? Por eso es que el diablo, una de las cosas que primero va a atacar en usted y en mí es la salvación. Eso es lo que primero va a atacar. Él va a tratar de disuadirnos a nosotros de creer que no somos suficientes para ser salvos. Porque no oramos suficiente, porque no ayunamos suficiente, porque no leemos la Biblia suficiente. Por muchas cosas. Porque es que usted no es suficiente para su familia. Siempre el enemigo va a querer tratar de bajarnos la autoestima espiritual. Siempre. Y ahí es donde usted y yo tenemos que tener en cuenta lo que la Biblia dice, y eso es ponerse el casco de la salvación. Que nosotros no somos salvos por lo que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Porque si fuera por eso nadie podría ser salvo. Somos salvos es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Es por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Si fuera por las obras de los ladrones o del ladrón que crucificaron al lado de Jesús, ser salvo él no hubiera logrado eso, porque él ninguna obra hizo. Muéstreme cuál obra hizo el ladrón que se arrepintió a última hora. Se arrepintió, sí se arrepintió, pero ¿qué? ¿Quién fue el que murió por él? Cristo. Ni siquiera él murió por él. ¿Amén o no amén? Eso nos tiene que dar cuenta a nosotros de la importancia de nuestra mente, de la importancia de proteger nuestros pensamientos, de la importancia de proteger lo que nos llega, de los argumentos lógicos que nos llegan a la mente. Vamos a mirar 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 8. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 8. Dice la palabra: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación, ¿como qué? Como yelmo. ¿La esperanza de qué? De salvación. Yo sé y estoy completamente convencido que si yo llego a morir hoy, el Señor me llevará a su santa morada, a pesar de mis pecados, de mi imperfección, no por lo que yo he hecho, sino por lo que Cristo hizo para mí, para salvarme a mí. Ahora, eso no me da a mí licencia para pecar, no, para nada. Tengo que arrepentirme de mis pecados. Pero sí me da la certeza de que por más que haga las cosas, no va a depender nunca de mí. Siempre va a depender del Señor. Y es una esperanza. Yo siempre les he dicho a ustedes, y siempre hemos mirado esa parte, que un buen atleta, eso lo analizábamos hace un tiempo, un buen atleta jamás mira los pasos que está dando inmediatamente. Un buen atleta mira ¿qué? La meta. Eso es lo que mira el atleta. La expectativa del atleta no es mirar el paisaje, no es mirar a ver si hay piedras, no es mirar a ver si hay animalitos en la calle. La esperanza del atleta es la meta, por encima de lo que sea. Aun cuando se tropieza y cae, él vuelve y se levanta porque él no va a mirar sus heridas o si se le rompieron los zapatos. Él va a mirar la meta. Yo tengo muy claro, para nosotros los que creemos en el Señor, hay una meta que se llama la eternidad, y la eternidad con el Señor. Imaginemos todo lo mejor que hemos vivido en nuestra vida, multiplicado por 1000. Eso nos espera en la eternidad. Tiempos de gloria, tiempos de gozo, tiempos de alegría, al lado de nuestro Dios, al lado de nuestro Señor. Esa es la esperanza. Si yo no tengo eso en mi mente, yo pierdo el rumbo, yo pierdo la dirección. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 2, verso 16. 1 Corintios capítulo 2,
verso 16. Dice la palabra del Señor: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Leamos una vez más esa última parte en voz alta todos. Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si realmente tenemos la mente de Cristo, entonces tenemos la mente en el lugar correcto. ¿Cuántos lo creen? Por eso, hermano y hermana, es importantísimo que usted trate de alimentar su cabeza con cosas adecuadas. Si usted, en vez de poner el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, se va a poner una película, se va a poner una novela, se va a poner un problema, su vida se va a arruinar, se va a llenar de ruina. ¿Usted por qué cree que la gente del mundo vive tan amargada? Y usted los puede ver en Facebook o en Instagram poniéndose fotos y sonriendo y en una fiesta y la otra. Pero ella vea la realidad de esas personas. Cuánto vacío, cuánta tristeza, cuánta amargura hay en esas personas. Porque su mente está vacía. ¿Y sabe cómo llenan esas vidas? Esas vidas tratan de llenarla, o esos vacíos de la mente, tratan de llenarla con drogas, con alucinógenos, con una vida social falsa, porque no tienen más. Nosotros tenemos la mente de Cristo, y si nosotros tenemos la mente de Cristo, nuestra vida debe estar llena de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Y a su nombre, aleluya. Vamos nuevamente a Efesios 6, verso 17. Ya sabemos que nos debemos poner el casco de la salvación. Pero la segunda parte nos dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra ¿de quién? De Dios. Y uno pensaría, ahí terminó la armadura. No, le va a decir, no. Porque hay otra cosa. Y enseguida la vamos a analizar. Esa es parte de la armadura de Dios. Ahora, un buen soldado no solamente debe tener una buena protección física, un buen escudo, sino que también debe tener un arma con la cual atacar al enemigo. Porque no tiene sentido que estemos en una guerra y solamente estemos allí defendiéndonos y no atacando. De hecho, recuerden que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Y una de las armas espirituales que es contundente es la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Porque resulta que la palabra de Dios es una espada. Dice la Biblia que la compara a una espada. Si tenemos una buena protección, si tenemos una mente protegida, entonces vamos a tener la capacidad de blandir la espada, de sacar la espada y atacar adecuadamente. ¿Qué es lo que pasa con algunos creyentes que empiezan el camino de la fe? Y eso nos pasa a muchos. Empezamos el camino de la fe, estamos apasionados con el Señor, estamos en ese primer amor y vamos y hablamos de Dios con muy poca palabra. Y si no tenemos una buena preparación, nos enfriamos, perdemos ese fuego, perdemos esa pasión. Por eso es tan importante que nosotros no solamente estemos físicamente preparados, sino también que tengamos firme esa herramienta de ataque como lo es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, vamos a mirar allá. Hebreos capítulo 4, el versículo 12 nos habla de la palabra de Dios. Y dice, la palabra
porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una espada poderosísima. Ahora, tenga en cuenta que es una espada que debe entrar en nosotros. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios no me ayuda a discernir mis pensamientos, mis intenciones, no me va a servir para nada. Es lo que hace mucha gente. ¿Qué hacen muchos creyentes, o digámoslo así, pseudo creyentes, porque eso no lo hace un buen verdadero creyente? Coge la Biblia para aprenderse versículos y aplicárselos al otro. Y decirle, recuerde que la palabra de Dios dice en tal parte, que usted debe cambiar por esto, eso y eso. Y si esa persona no se aplica primero ese capítulo a sí mismo, no sirve de nada. La palabra es por eso dice, es más cortante que toda espada de dos filos. Porque debe entrar primero en nosotros y después debe entrar en nuestro oponente. No digamos que nuestro enemigo, nuestro oponente. O la persona a la cual queremos llevarle evangelio. Solo la palabra nos puede librar de una cantidad de males, de una cantidad de enfermedades. Solo la palabra. Solo la palabra nos puede librar de amarguras, de tristezas, de desesperanzas. ¿Cuántos dicen amén? Solo la palabra, porque es demasiado aguda. Yo boté mis ídolos por la palabra, no porque nadie me dijo bótelos, destrúyalos, por la palabra de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes han hecho lo mismo, han renunciado a cosas porque la palabra les ha dicho que no conviene, no conviene. ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra. Jesús mismo decía a sus discípulos, no tengo el texto bíblico, les decía ya finalizando el ministerio aquí en la tierra, vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Jesús dio 3 años de palabra viva a sus discípulos, 3 años, durante los cuales los discípulos tuvieron que empezar a limpiarse de las costumbres y los vicios de la religión judía. ¿Cuántos años llevamos nosotros, bueno, los que hemos sido católicos, los que estuvimos en la doctrina católica, cuántos años llevamos siendo limpiados por esa palabra, de costumbres y hábitos idólatras? Bastante tiempo, ¿no? Claro que todavía hay costumbres que permanecen, deberían de desaparecer, pero tenemos que seguir permitiéndole a la palabra que haga su obra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a mirar Apocalipsis, o lo voy a leer, no se pierda, vaya otra vez a Efesios capítulo 6, yo le voy a leer 2 citas bíblicas que tienen que ver con la palabra. Dice Apocalipsis 1:16, en su diestra tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Eso está hablando de Jesús, del Señor. Cuando el Señor se le manifiesta a Juan en la isla de Patmos, cuando él está escribiendo el Apocalipsis, él se le presenta así y él lo describe de esta manera, como una persona que tiene 7 estrellas en su diestra y de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Qué interesante esto. Lo dice Pablo y ahora lo está diciendo Juan. De Jesús sale una espada. Su espada ha sido capaz de vencer y derrotar reinos y gobernantes en este mundo. ¿Cuánto lo creen? Yo no sé si ustedes se acuerdan que Jesús mismo decía, antes de ir a la cruz, le dijo a sus discípulos, prepárense todo, cojan sus armas, y porque ya llegó el tiempo. Y entonces ellos cogieron ¿qué? Espadas de verdad y se las terciaron.
Y ahora sí vamos a salir a pelear con la espada, y fue mi chica, y el que se meta, como decía Pedro, el que se meta le vuela una oreja. Y literalmente le mochó la oreja al criado sumo sacerdote. Pero cuando Jesús les vio la actitud, les dijo, no, basta, ustedes no entienden. La espada de la cual él estaba hablando ¿cuál era? La palabra. Y después en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo de Dios, ellos no salen con espadas, ellos salen con la palabra. Y dice la Biblia que la palabra fue la única que capaz de hablarle a muchas personas en diferentes idiomas y capaz de convertirle al Señor más de 3,000 personas. Una muchedumbre creyendo en el Señor. No por una espada que se blandió en contra de alguien, sino por la palabra que entró como una espada de doble filo, cortando, despedazando tradiciones religiosas. ¿Cuántos dicen amén? Ahí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso 16, dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y es impresionante. Y hay una parte en Apocalipsis, que no me acuerdo, me faltó ese versículo, donde dice que estaban en plena guerra y que el Señor dio su palabra y todos cayeron como muertos. ¡Bah! Una sola palabra del Señor acabó con reyes, con ejércitos, con poderosos. El centurión romano que vino donde Jesús a pedirle el favor que le sanara a su criado que estaba muy enfermo en la casa, y Jesús agarró la mochila y le dijo, venga, vamos pues, dígame, ¿dónde vive usted? Y el centurión le dijo, no, yo no soy digno de que usted pise mi casa. Soy tan indigno que me parecería una falta de respeto que usted pisara mi casa. Prefiero que usted diga su palabra, porque usted es un hombre de autoridad. Así como yo le digo a mis soldados, vaya, haga eso, y lo hace. Así usted también diga la palabra, Señor. Diga la palabra, y mi siervo será sano. Y Jesús se asombró, ¿cierto? Y Jesús ni siquiera dijo, que sea sano. Dijo, que se haga conforme a lo que tú has dicho. Y dice la Biblia que desde ese momento, la sola palabra de Jesús fue suficiente para entrar en el cuerpo de ese criado, cortar toda enfermedad y sanarlo por el poder del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante. Ahora, también ha sucedido que por la palabra han muerto personas. Yo he escuchado testimonios de hombres siervos de Dios. Bueno, vamos a la Biblia, por ejemplo. La Biblia nos muestra eso. Que por la palabra de Dios hombres han muerto. ¿Cierto? Por ejemplo, Ananías y Zafira, ¿se acuerdan de esa parejita? Quisieron engañar a Dios, pero por la palabra de un hombre que vino de Dios, ellos terminaron muertos, por tratar de engañar a Dios. ¿Cuántos brujos, hechiceros y santeros han terminado muertos por la palabra de un hombre, de un varón de Dios, que ora al Señor, para que en esos haya o arrepentimiento o muerte? La palabra de Dios es muy fuerte, tiene la capacidad de transformar. Y hay una cosa que tiene la palabra del Señor, y es que es un arma efectiva. Funciona, vuelvo y repito, si usted tiene la mente protegida. Funciona. Pero vuelvo y le repito, si usted tiene la Biblia como decoración, o lo que hacen muchos creyentes de domingo, la tienen ahí como desodorante para mostrar que vienen a la iglesia, eso no le va a servir de nada. Si esa palabra no está dentro y no está aquí, no sirve de nada. Ahora, vamos a mirar otra vez Efesios capítulo 6. Y ya nos vamos acercando un poco más al final de este estudio.
Vamos a leer del verso 18 al verso 20. Dice Efesios 6, 18 al 20, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Finalmente, hablemos del tema de la oración. Pablo no la expresa como si fuera una parte de la armadura de Dios. Pero les voy a decir esto. Por ejemplo, quienes tenemos pantalones o tenemos camisas, si no tenemos los botones, ¿qué pasa? Se caen, andan como sueltos. Un pantalón sin botones, sin cierre, sin correa. Le toca todo el tiempo andar para que no se le caiga, ¿sí o no? Horrible. Y son tan pequeños y a veces tan insignificantes y a veces tan sin valor, pero ocupando el lugar que ocupan son esenciales. ¿Amén o no amén? Esenciales. Y cuando miramos lo que el apóstol Pablo le está planteando a ellos, nos dice, usted se puede poner la armadura completa como accesorios, pero usted tiene que tener en cuenta que hay un elemento que unifica esa armadura de Dios. Un elemento que hace que esa armadura sea funcional. Y es la oración. La oración es como esos botoncitos que hacen que la camisa permanezca en su lugar. Que es como ese cinturón que mantiene el pantalón en su lugar. Esa es la oración. La oración hace que sus zapatos, es como si el calzado del Evangelio tuviese cordones para poder ser amarrados. Esa es la oración. La oración tiene una versatilidad tan grande que sin oración esto no funciona. No funciona ponerse, vamos a ver otra vez la armadura. No funciona ponerse la verdad, no funciona ponerse la coraza de justicia, no funciona ponerse el calzado del Evangelio de la paz, no funciona ponerse el escudo, no funciona ponerse el casco, no funciona ponerse la espada sin oración. No funciona. Y por eso uno de los cierres, es el cierre final que da el apóstol Pablo al tema de la armadura de Dios. Y es la exhortación a orar como un elemento esencial que une y que fortalece la armadura de Dios. Diga conmigo, orar para fortalecer la armadura de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Nos dice orar sin cesar. Es decir, no puede ser una oración cada 15 días. No puede ser una oración cada vez que usted venga a la iglesia o se congregue, porque usted es la iglesia. No puede ser una oración cuando hay problemas. O los que están estudiando en el colegio, en la universidad. No puede ser una oración cuando tengo examen. Ay, es que tengo exámenes finales, voy a orarle al Señor para que me dé iluminación. Primero estudie. Porque el Espíritu Santo no es soplón, no le va a decir las respuestas si usted no ha estudiado. Hay algunos estudiantes que creen que el Espíritu Santo es un soplón. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, Espíritu Santo de Dios? La vela, sí, sobre todo le va a ir bien así. Vaya con ese manto por otro lado. La oración es algo que funciona si es permanente, si es constante. Nos dice también, volviendo a Efesios capítulo 6, verso 18, velando, con toda oración y súplica en el Espíritu.
Le pregunto, ¿se puede orar sin el Espíritu? ¿Cuántos dicen amén? Sí se puede orar sin el Espíritu. Sí, claro. Los brujos oran sin el Espíritu. Ellos hacen sus rezos, sus conjuros sin el Espíritu. Lo hacen sin el Espíritu. Sin el Espíritu. Ellos lo hacen. Y les funciona porque tienen fe en su demonio. Nosotros que somos creyentes, la Biblia nos está exhortando a orar, pero no a orar en nuestras fuerzas, sino a orar en el Espíritu. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando yo estoy orando en mis fuerzas, yo estoy repitiendo palabras sin sentido. Lo que Jesús decía, ¿para qué usted va a orar con muchas palabrerías? ¿Para qué? Eso no lo va a escuchar Dios. Eso no lo va a escuchar Dios. Usted tiene que orar en el Espíritu. Cuando usted siente en ese corazón que está hablando realmente con Dios y que está derramando delante de Dios su corazón. Eso es orar en el Espíritu. Cuando usted le está pidiendo algo a Dios desde su corazón, no desde su ambición. Porque hay gente que le pide a Dios desde la ambición. Padre, quiero un carro nuevo en el nombre de Jesús. Padre, quiero un carro nuevo en el nombre de... Ya tiene un carro, pero quiere otro carro nuevo. ¿Para qué? Ambición. Ambición. Pero cuando le ora en el Espíritu, sabe qué es lo que tiene que orar. ¿Por qué tiene que orar? Yo no sé si a usted le habrá pasado, a mí me pasa muchas veces, que voy a orar por algo o por alguien y empiezo a orar y empiezo a orar y el Señor me empieza a redireccionar la oración hacia otro lugar, hacia otra persona o hacia otra circunstancia o hacia otra situación diferente. Eso es orar en el Espíritu. Cuando yo estoy orando por algo y el Señor me pone en la mente otra cosa por la cual debo orar. Eso es orar en el Espíritu. También nos dice en el versículo 18, velando en ello con toda perseverancia. Velando en ello con toda perseverancia. ¿Se acuerdan que Jesús se fue a orar en el huerto de Getsemaní con los discípulos? Y los sentó por allá y les dijo, quédense aquí, velen y oren para que no entren en tentación. Se va Jesús a orar, se la pasa un buen rato orando y cuando llega están los discípulos ahí roncando. Oiga, ¿qué hubo? ¿Se quedaron dormidos? Y Pedro, Jesús se entristeció tanto de ver la pereza espiritual de estos hombres. Yo me pregunto, ¿cómo será el Señor yendo a nuestras habitaciones cuando sea el tiempo de la oración? El Señor ahí al lado de nosotros, ahí escuchándonos. Y cuando ¡pum!, se quedó dormido. ¿Para qué me llamó? ¿Para que lo arrullara o qué? Me imagino así al Señor. Qué vergüenza con el Señor. Qué pena con el Señor. Hacerlo venir desde tan lejos. El Señor está cerca. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta, velando y perseverando en ello. Esta es una palabra que ha sido muy constante a lo largo de este estudio, la perseverancia, mantenernos firmes. Y la oración es algo que nos ayuda a mantenernos firmes, a mantenernos perseverantes. Pero no solamente orar por nosotros, termina diciendo el verso 18 y el verso 17, 19, 20, que tenemos que orar, dice, por todos los santos. Por todos los santos. Y cuando habla de los santos, ojo a esto, y espero que quien me esté escuchando en internet no vaya a interpretar esto, que le voy a prender una veladora a San Pancracio, a San Polucho. No. Cuando habla de todos los santos quiere decir mis hermanos de la iglesia. Es decir, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto oran ustedes por los hermanos de la iglesia? Que son los santos de Dios. ¿Cuánto oran ustedes por el hermano que no conocen? Apuesto que algunos no conocen a otras personas y no se acuerdan. Ese hermanito que es como calvito, como morenito, no sé, ¿cómo es que se llama? Alejandro. ¿Cuántos oran por Alejandro? ¿Cuántos oran por Alexis? ¿Cuántos oran por Luis? ¿Por qué? Porque el Señor nos está exhortando
también no solamente a orar, y esto es algo que nos tiene que llamar poderosamente la atención, no ser islas de oración, sino también oración en comunidad. Oración en comunidad. Les hago un llamado fraternal a todos. A las 9:30 de la mañana, los domingos, a las 6:30 de la tarde, los miércoles, hay tiempo de oración acá, congregacional. Y me da triste saber cómo a veces a esas horas, empezando la hora, las sillas están blanquitas, porque no hay nadie. Y es algo que nos tiene que cuestionar a nosotros, porque significa que estamos fallando en esto que nos está diciendo el apóstol Pablo. No solamente orar por nuestros hermanos, aquí el apóstol Pablo pide oración por sí mismo. Dice, y por mí, porque es que la labor del apóstol Pablo era una labor evangelística importantísima. Y yo les digo en esta mañana, mis amados hermanos, oren por este siervo, oren por este siervo. Porque si usted hace oración por este siervo es fortalecido espiritualmente hablando. Pero si usted no ora por el siervo que les va a compartir la palabra, no espere que vaya a llegar una palabra muy abundante a su vida. Porque nos necesitamos los unos a los otros. Somos hermanos en Cristo Jesús. Dependemos espiritualmente los unos de los otros. No somos independientes. Oren por sus pastores, oren por sus pastores, oren por sus pastores. Ellos tienen el sagrado deber de compartir la palabra. Y por eso no pueden cesar cada día de orar por ellos. Cada día, cada día. Y si usted está en un grupo familiar, ore por las personas que están compartiendo la palabra. Ore por esas personas. Pídale al Señor que las llene de sabiduría, las llene de gracia. De manera que esa es la estrategia de la armadura de Dios. Una armadura completa. Y no podría estar completa sin la oración. No puede estar completa. Y no puede estar completa sin una oración, no solamente personal, en el espíritu, sino también hacia los demás, hacia los hermanos de la iglesia, hacia los líderes de la iglesia, hacia los pastores de la iglesia. Una oración que nos comprometa, una oración que nos llene de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana. Padre, agradecemos tu privilegio, Señor, la oportunidad que nos das, Padre Santo, de ser llamados tus hijos, de ser llamados tu pueblo. Padre, en esta mañana declaramos el favor y la gracia tuya sobre la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a guardar nuestra mente con la salvación, la esperanza eterna de la salvación. Nos ayudes a tener siempre preparada la palabra del Espíritu, que es la Biblia, Señor, que es la palabra tuya, Señor, esa espada aguda de doble filo, Señor Dios de la gloria. Nos ayudes a ser un pueblo perseverante, valiente en oración, Dios de la gloria, a mantener esa armadura firme por medio de la oración, Padre Celestial, y a estar siempre en oración, no solamente por cada uno de nosotros en el Espíritu, sino también por nuestros siervos, por nuestros hermanos de la iglesia, por los líderes, por los pastores de la iglesia, conforme a tu poder, conforme a tu gracia, conforme a tu salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Gloria en esta mañana.